Y decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has convocado a esta reunión. Permite que el tema de hoy sea siempre fructífero para crecimiento de nuestras almas, para honra y gloria tuya, para el bien de nuestra Santa Iglesia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, y decimos todos, Padre nuestro, que estás Padre en nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros Tu reino. Hágase, Hágase Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. la danos Nuestro hoy pan de cada día, y perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes oración. caer en Amén. el mal. Amén. También pedimos esta noche a nuestra Santísima Madre para que ella nos acompañe durante esta jornada, para que ella nos alcance también por su intercesión, en nosotros conocer cada día más, llamar cada día más a Jesús y a su iglesia. Y decimos, Dios te salve Dios María, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Ahora y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos quedamos reunidos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esta noche sea de provecho con el tema que vamos a compartir, que vamos a escuchar de parte de nuestro hermano, así que dejo incluso la palabra a nuestro hermano José. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Que Dios les bendiga. Ahorita voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ustedes me informan si ya lograron ver el título del tema. ¿O No. está en proceso? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema de esta noche. Nos corresponde hablar sobre la libertad. ¿Ya lograron ver el título, la hoja de trabajo? Sí, Muy Sí, bien. sí. Muy bien. sí, se mira. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema de la libertad. Muy bien. La libertad parece tocar el núcleo de la persona de un modo más decisivo que el de la inteligencia. Y es por eso desentrañar su sentido profundo es una tarea ineludible para comprender al hombre de manera radical. Pero, ¿qué significa exactamente ser libre? ¿Cuál es el misterio humano que se esconde bajo esa palabra tan valorada? Libertad. Quisiera que algún hermano o hermana participara y que nos expusiera a todos qué le habla sobre las manos que tienen esos lazos. Algún hermano por ahí que exprese en pocas palabras, ¿verdad? Yo podría opinar de eso. Esos lazos, esas manos que se ven atadas ahí, pero ya han roto esos lazos, significa que ya el hombre es libre. ¿Pero por qué es libre? Porque ha conocido la palabra de Dios. Y la palabra lo dice, la palabra de Dios nos hará libres. Ajá. Y siguiendo el ejemplo de la iglesia, la Merced, la Virgen Santísima, ahí sí que intercesora de todos los cautivos, ella es redentora de ella y por eso siempre aparecen en ella unas cadenas rotas. Amén. Así es. Muy bien. ¿Algún otro hermano? Me pareció oír que alguien quería participar.
Buenas noches, hermanos. Es Buenas la noches. libertad que todos queremos tener para poder alcanzar la paz en nuestro Señor Jesucristo y estar libre de todo pecado, de toda culpa y ser cada día mejores cristianos. Mejores. Amén. Muchísimas gracias por su participación. Y creo que todos tenemos algo que decir respecto a esta fotografía en la que hay unas manos que estaban atadas y claramente las hermanas han dicho que ya están libres y con una mirada hacia el cielo dando gracias a Dios por esa libertad que se anhela tanto. Ya los lazos del pecado están rotos. Al lado derecho hay un enunciado que dice libertad, esencia del hombre. Libertad significa que puedes elegir lo correcto o lo equivocado. Si solo pudieras elegir lo correcto, no sería libertad. Esto que llamamos el libre albedrío. La libertad sugiere independencia, poder querer, amor, voluntad. Soy libre cuando elijo y cuando puedo elegir. Soy libre porque mi voluntad lo es. Por ser libre puedo amar y por ser libre soy responsable. Libertad es también apertura ante lo nuevo y falta de constricción, es decir, falta de limitaciones. No estar ligado por vínculos ni cadenas, por supuesto, pero tampoco espirituales. Respecto a esto, tenemos el ejemplo bíblico en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 sobre la figura del padre y del hijo pródigo. El amor del padre y el hijo que decide. Todos sabemos esta parábola que nos ilustra claramente sobre la decisión que toma el hombre, y la figura del hijo pródigo es de muchos nosotros cuando le dice: Padre, dame la parte que corresponde, y el padre la repartió entre ellos. Él toma la decisión y dice: dame la parte que me corresponde, y el padre no le objeta. La escritura no dice nada que le objeta algo, ni le dice: mira, aquí estás mejor, ¿para qué te vas a ir? Simplemente reparte entre ellos. ¿Por qué? Porque respeta su libertad. El hijo pródigo nos narra que él decide irse de casa, él se va, pero tiempo después, cuando ocurre lo inesperado por él, pensó que él iba a estar fuera de su casa mejor que ahí, es cuando él recapacita y luego toma otra decisión. ¿Por qué no me levanto? Volveré a mi padre. Hermanos, la libertad que Dios nos deja es tan grande que nos deja decidir a nosotros si elegimos el bien o el mal, si lo elegimos a Él o elegimos al mundo. Hay una gráfica a la par en la que hay una jaula y unas aves ahí que están volando libres. Me recuerda esta anécdota del hermano Salvador Gómez, que es un predicador que nos ha dejado a todos muchas lecciones. Y esta anécdota trata sobre un marinero que iba en alta mar, pero llevaban como mascota, como compañía, llevaban un pájaro. Y en uno de estos tantos días en alta mar, a él se le olvidó cerrar la puertecita de la jaula. Y dice la anécdota que cuando el ave, el pajarito, vio que estaba la puerta abierta, dijo: hoy es cuando me escapo, y se escapó, dice, y se fue volando en alta mar. Y solo miraba a lo lejos la jaulita, el barco y la jaulita, y él seguía volando. Pero llegó el momento en que el pajarito ya no aguantaba, la ave ya no aguantaba más, iba bien sofocada y quería descansar, quería él, el pajarito quería ver dónde reposar un poco y tomar aliento, pero en alta mar no había dónde descansar. Es cuando a lo lejos todavía vio el barco donde iba la jaula, y regresa otra vez y va directo a la jaula, se mete dentro de la jaula y ahí se siente mejor, se siente más libre, hasta silbando. Hermanos, la libertad es así.
uno decide si estar bien o estar mal. Vamos a seguirle dando lectura sobre lo que es la libertad según el temario que nos corresponde. ¿Cuál es el accesorio y lo esencial en este marco tan amplio de posibilidades? ¿Cuál es el núcleo que nos puede permitir afirmar que en libertad está la centralidad de lo humano? Una primera aproximación a la idea de libertad nos la da la noción de apertura. Ser libre es ser abierto y capaz de interaccionar con el mundo de una manera cuasi infinita, es decir, casi infinita, en coherencia con la espiritualidad del hombre. Frente al fijismo de lo material, cuando dice fijismo, se refiere a la teoría en la que no hay cambios en la creación. Frente al fijismo de lo material, la persona está abierta a la multiplicidad de lo real, es decir, que sí hay cambios. Incluso, como hemos visto, su cuerpo está preparado para esta posibilidad. Hemos visto, pues, cómo nosotros, desde nuestra libertad, nos acoplamos a este sistema, a este mundo con sus cambios. Pero esta explicación, sin ser falsa, es demasiado genérica. No llega al fondo de la cuestión ni satisface nuestras expectativas. Es decir, que estar abierto al mundo no satisface las expectativas de una verdadera libertad. Para comprender a fondo el enigma de la libertad resulta imprescindible ir más allá. Un paso más lo proporciona la idea de elección. Es decir, estar abierto y la idea de elección es otro camino, es otro paso más que podemos tener. A primera vista, pareciera ser la libertad es elegir. Soy libre porque puedo elegir. ¿No está aquí la esencia de la libertad? A primera vista pareciera que así es. La libertad es ciertamente elegir y a mayor capacidad de elección, mayor libertad. Además, dejo de ser libre justo cuando no puedo elegir. Cuando alguien me impone sus opciones o me confina en un espacio cerrado del que no puedo salir. Pero aunque pueda parecer sorprendente, la libertad no consiste fundamentalmente en elegir. Entonces, hay algo más. Y implícitamente que se refiere solo a las acciones y no a la persona en cuanto tal. Pero esto es un error, como ya añadió Max Scheler. Libre es originariamente un atributo de la persona, no de ciertos actos como querer. Las lecciones de un hombre nunca pueden ser más libres que él mismo. La libertad, pues, es apertura, pero no solo, es elección, pero es más que elección. ¿Cuál es entonces el núcleo de la libertad? Karol Wojtyla, nuestro querido San Juan Pablo II, lo ha señalado de modo certero y profundo en una de tantas predicaciones que tuvo. Y dice con voz fuerte, la libertad es sobre todo y fundamentalmente autodeterminación, y más precisamente autodeterminación de la persona a través de sus acciones. La libertad es la capacidad que tiene la persona de disponer de sí misma y de decidir su destino a través de sus acciones. Este es el núcleo de la libertad, su estructura esencial. Recuerdo otra anécdota en la que habían dos jóvenes que eran muy traviesos, eran muy curiosos en su área y se dieron cuenta que en su población llegó a vivir un hombre que se sabía que era muy sabio y que era muy inteligente. Estos dos adolescentes se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, vamos a ir a engañar a este señor que dice que es un profesor muy inteligente, vamos a ver si es cierto. Hicieron un plan.
Dice que se fueron y llevaron un pajarito, agarraron un pajarito y dice que se dijo uno al otro, mira, le dijo, le vamos a poner a prueba si verdaderamente es inteligente. Nosotros vamos a llevar este pajarito en las manos, así atrás en la cintura, y le vamos a preguntar y le vamos a decir que en nuestras manos llevamos una avecita y que nos diga si está muerto o está vivo. Y así lo hicieron. Llegaron ante el hombre este que ellos sabían que era muy sabio y le dijeron, tocaron la puerta y él abrió, lo saludó muy cortésmente y ellos rápidamente le comentaron, mire señor, yo sé que usted es muy sabio y vamos a ver si es cierto, le dicen. Fíjese que nosotros traemos una avecita aquí en las manos, aquí atrás, y quiero que nos diga si esta ave está muerta o está viva. Y el Señor se les quedó viendo fijamente a los ojos y le dice y les responde, de que esté vivo o muerto, depende de ustedes. Y los muchachos se quedaron sorprendidos de la respuesta, de que esté vivo o muerto, depende de ustedes. Hermanos, ciertamente lo que San Juan Pablo II lo dice con toda fuerza, la libertad es sobre todo fundamentalmente autodeterminación, o sea que uno elige y más precisamente autodeterminación de la persona a través de sus acciones. Entonces uno autodetermina su libertad. Muy bien, pasando a la siguiente página. Yo quiero algo. Es otra de las formas de llegar a la libertad. La estructura esencial de la libertad puede resumirse en la expresión yo quiero algo. Por la libertad, en primer lugar, elijo un objeto, un algo de los muchos que existen en el mundo. Pero ese algo no queda fuera de mí, sino que repercute sobre mi yo y lo modifica. Es más, en realidad, soy yo quien me modifico a mí mismo cuando realizo la acción de querer, cuando pongo en el mundo la acción yo quiero. Suena como egocéntrico, pero en esta parte así debe ser. Yo quiero, o sea, decido lo que quiero. Para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia conciencia y los valores morales para alcanzar su plena realización. Es la posibilidad que se tiene para decidir por cuenta propia cómo actuar en las diferentes situaciones que se presentan en la vida. El que es libre elige entre varias opciones lo que le parece mejor o más convenientes, tanto para su bienestar, para el de los demás o de la sociedad en general. Es decir, la libertad no es egocéntrica. Vemos ese puño que está ahí en la que se autodetermina en sus decisiones. Hay muchos que lo acosan, hay muchas propuestas, hay para escoger, mas sin embargo, es libre, elige entre varias opciones. Y esto que quiero recalcar, lo que le parece mejor o más convenientes, tanto para su bienestar, para el de los demás o el de la sociedad en general. Es decir, al tomar una autodeterminación no tengo que pensar solamente en mi persona, sino en los que me rodean, mis amigos, mis vecinos, mi nación, mi Guatemala. La libertad consta pues de elección y autodeterminación. Este último es el aspecto más esencial, la autodeterminación. Inciso A, la libertad como dependencia de sí, autodeterminación. Condiciones de la autodeterminación. Para comprender la autodeterminación resulta necesario partir de una serie de conceptos previos. El primero es la autoposesión. La autoposesión. Muy bien. Autoposesión significa que la persona es dueña de sí, independiente y autónoma,
y no está radicalmente a disposición de otro, sino de sí misma. Según Yepes, la intimidad es un espacio interior que nadie puede poseer si uno no quiere, y en el cual yo estoy de algún modo a disposición de sí mismo. Hay un término que también nos hace reflexionar y es la tortura. En medio de esa disposición de poseerme, de autoposesión en la cual yo estoy y de algún modo estoy a disposición de mí mismo, tenemos un término que se llama la tortura, que consiste precisamente en el intento de violar esa intimidad, de romper este autodominio y esta auto de posesión para someter al hombre a otra voluntad, la del torturador. Pero esa autoposesión es tan radical que estrictamente hablando nunca puede romperse. Ya lo dijo Cervantes por boca de Don Quijote. Bien sé que no hay hechizos en el mundo que pueden mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío, y no hay hierba ni encanto que lo fuerce, pero sí es posible. Sin embargo, someter a la persona a tal grado de violencia que o bien no es capaz de resistirla y ceda a los deseos del torturador o quebrante de tal modo su estructura psicológica que pierda el autodominio y la responsabilidad. Quise poner esta figura allí en la que actualmente estamos bombardeados por las redes sociales de anuncios, de publicidad, de propuestas, la que nos torturan y la que tortura a las personas, y es cuando uno tiene que tener esa autoposesión para que no lo someta a uno el mundo y las voces que hay, las doctrinas que hay. Es una tortura grande y actualmente lo que estamos viviendo, algunas personas ya decimos no sabemos ni en qué creer, qué vamos a hacer, no se sabe ni qué está pasando, todo es oscuro, todo es cortina de humo, todo es anuncio, todo es propuesta y es una tortura muy grande la que estamos viendo. Viviendo en estos tiempos. En la siguiente página vamos a ver la autodeterminación. Pues bien, es precisamente este dominio de la persona sobre sí misma la que hace posible la dimensión esencial de la libertad. La autodeterminación, todo querer verdaderamente humano, indica Wojtyla, nuevamente, nuestro querido Papa San Juan Pablo II, es precisamente autodeterminación y presupone estructuralmente autoposesión. En efecto, se puede decir solo de lo que realmente se posee y puede decir solo lo que posee. Hermanos, quisiera compartir este anuncio, esta publicidad. Es un sarcasmo, ¿verdad? Pero quisiera que alguien comparta qué le dice este texto, esta publicidad, esa gran pancarta que dice textea y maneja atentamente funeraria. Quisiera que algún hermano comparta sobre lo que pueda decirle este anuncio. Que al manejar sin responsabilidad, ¿Ah? Que al manejar sin responsabilidad, sin pensar en el mal que podemos ocasionar ahí sí que a todo el que nos rodea, nos lleva, ahí sí que a la funeraria, por eso dice atentamente la funeraria, ¿verdad? Porque muchas veces por estar atendiendo el teléfono, por estar atendiendo otras cosas que no es lo que está haciendo, hay grandes accidentes, hay de lamentar grandes catástrofes, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algún otro hermano quisiera complementar algo? Para mí significa que no tenemos que arriesgarnos y estar conscientes de lo que tenemos que hacer, ir siempre pensando
no, o sea, no es distraernos en el camino, sino que llegar a una meta final con Ajá. bien. Eso es para mí, pues, para no caer en algún mal, como digamos, llegar a a una catástrofe, a la muerte, ¿verdad? Sin tener esa necesidad de llegar a eso. Así es. Muchísimas gracias. Hoy en día estamos viendo esa gran tortura de los celulares. Estamos manejados por este aparatito que, si bien es cierto, ahora se volvió un mal necesario por la situación que estamos viendo, pero el estar atento a este aparato, aquí en este sarcasmo, si va texteando, si va viendo, si otra cosa que no es su camino, lo que le espera es la muerte. Entonces, la autoposesión es esto, no dejar que otras cosas me quiten mi libertad, me quiten la libertad. Ya vemos, pudiéramos poner otras gráficas ahí en las que estaba viendo cómo en la familia hay una sala, pero la mamá sin celular y todos los demás con celular y no se ponen atención. O sea, hay una esclavitud ante este problema del aparato del celular que, como dije, si bien ahora es necesario por las situaciones que estamos viviendo, es un mal necesario, pero hay que tener una autoposesión. No hay que dejarse torturar por esto, porque lo lleva a la muerte. Al lado dice, cuando quiero algo, elijo una opción, pero lo que hago fundamentalmente es tomar una decisión sobre mí. Ejemplo, ser profesor o periodista, trabajar, descansar, jugar, amar u odiar, son decisiones sobre el mundo, pero son sobre todo decisiones sobre mí y sobre mi destino. O sea, yo voy formando mi propio camino. Una de las primeras consecuencias de entender la libertad como autodeterminación es que impide entender la voluntad meramente como una facultad. O sea, entendimiento y voluntad son dos facultades que tiene el ser humano. La libertad como independencia. La libertad de la autodeterminación consistía en la dependencia de sí. La libertad de la elección, por el contrario, consiste en la independencia del objeto. Soy libre porque ningún objeto, por muy elevado o hermoso que sea, me determina a elegirlo. Elijo lo que quiero. Nuevamente, Wojtyla, el Santo Papa, lo ha sintetizado de manera muy gráfica en una frase que refleja la experiencia interior de todo lo que poseemos y nos dice, puedo, pero no estoy obligado. Quise poner esa gráfica. El hombre tiene de todo, pero no está libre. Está allí esclavizado, no tiene libertad porque se deja llevar lo que le ponen. Viene a mi mente sobre una problemática en un hogar en la que la señora de la casa se queda limpiando en la casa, el papá, el esposo, hijos se van a trabajar, pero ella tiene obsesión por los muebles de sala. No le satisface ni uno. Compra uno, se deshace de él, compra otro y así no tarda ni 4 meses. Por eso me levanté, pero parece que se fueron. No le satisface. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Las cosas materiales le están robando esa libertad. Dice, puedo, pero no estoy obligado. O sea, muy bonita puede estar las cosas. Muy bonito puede estar. Hay personas que han caído en la trampa de comprar lo que no necesita. Quiero comentarles que dentro de una capacitación que tengo sobre ventas, hay una forma en la que exponer las cosas de alguna forma, puede hacer que el comprador tenga o valga la redundancia, una compra impulsiva. Las ventas impulsivas le llaman,
es sobre atraer al cliente para que lo compre aunque no lo necesite. Es una trampa de mercadotecnia para que así se vuelva la persona como adicta a las compras y tiene allí un montón de cosas, compra y dice, y lo que dice, esto lo voy a comprar porque de repente me va a servir. Esto también lo compro porque de repente me va a servir. Total, que se va juntando con cosas y cosas que nunca le da uso. Dice aquí abajo, al reverso de la causalidad y de la responsabilidad, soy responsable de mis acciones por el simple hecho de que son mías, porque yo las he expuesto a la existencia. O sea, yo decido sobre lo que tengo que hacer. Vamos a la página número 5. ¿Qué dice el determinismo sobre la libertad? Es una teoría. Distintas negaciones completas de la libertad rechazan que sea posible una o ambas formas, acción o elección, de libertad. En general, se denomina determinismo a toda tesis o afirmación que niega la existencia de acciones libres. Un solo ejemplo ante el determinismo. Dice esto que está determinado que en Navidad debe consumir ponche. Entonces, ya no es libre, porque como ya está determinado que en Navidad se consume ponche, o sea, ya no es libre, pues, sino que es esclavo de esa determinación que en Navidad se consume ponche o alguna otra cosa. Muy bien. Y así podemos poner muchos ejemplos para entender lo que es el determinismo, que según el determinismo aplica de que uno no es libre porque uno está de acuerdo, va de acuerdo a lo que propone la publicidad o a las costumbres o la cultura. La libertad como dependencia decía a través de los objetos, decisión. Por último, debemos considerar cómo se da de manera simultánea, imprescindible y unitaria la autodeterminación y la elección en el momento clave de la libertad al que denominaremos decisión. El proceso es el siguiente. Cuando yo decido realizar una determinada acción. 1. Elijo una opción posible entre muchas otras. Elección, dimensión intencional. Muy bien, podemos decir un ejemplo, una opción entre muchas. Cuando va al mercado, usted ve plátanos, manzanas, duraznos, diferentes frutas, ¿verdad? Durazno, manzana, pera. Y entonces decide, no puede llevar todas, pero decide, tiene dentro de muchas opciones, tiene una opción. Y usted decide de acuerdo a lo que, a su gastronomía. Dice, hay guayabas, no, guayaba no porque me hace mal. Mejor una manzana. Ah, no, pero manzana no, porque la manzana es muy dura y mi dentadura no la soporta. Mejor algo más suave, un durazno. Y así, o un pedazo de sandía. O sea, tiene una opción. 2, al elegir dispongo de mí mismo en relación a esa opción concreta y me autodetermino en una dirección determinada. Primero ve y después elige, decide qué es lo que va a tomar. Un ejemplo más a nuestra realidad, y por ejemplo dice, al elegir una profesión, opto entre el conjunto de trabajos posibles, pero simultáneamente estoy disponiendo de mí mismo en la relación al futuro y estableciendo lo que voy a hacer, profesor o ingeniero o dibujante. Es decir, hay muchas profesiones y le pueden gustar, le pueden gustar, le puede llamar la atención, pero tiene que ver la posibilidad de trabajar con esa profesión. Por eso dice, opto entre el conjunto de trabajos posibles. O sea, está viendo si la profesión está de acuerdo a los trabajos posibles que hay en el área, pero simultáneamente estoy disponiendo de mí mismo en relación al futuro y estableciendo lo que voy a hacer. La autorrealización de la persona a través de su libertad. Hasta ahora hemos visto la libertad en su esencia, en su estructura antropológica.
lo que dice la ciencia, los filósofos, los psicólogos. Pero la libertad no es solo esencia, tiene un marco concreto de realización y unas condiciones personales que la favorecen o la entorpecen. Si estoy en la cárcel, mi libertad esencial no cambia, pero soy menos libre. Necesito espacio, aire, luz, sol y por tanto ansío la libertad. Si soy drogadicto, tampoco dejo de ser libre, pero de hecho dependo de una droga. Mi libertad está erosionada, carcomida y soy menos libre. Si soy eficiente o virtuoso, por el contrario, puedo hacer más cosas, llegar a más, lo cual implica que de algún modo mi libertad crece. En definitiva, mi libertad afecta a mi vida y las condiciones en las que vivo afectan a mi libertad. Estos son los aspectos que debemos considerar para completar nuestra exposición en este tema. Comenzaremos analizando cómo las decisiones que adopto día a día configuran mi personalidad y mi proyecto vital, y haremos en primer lugar desde una perspectiva global a lo que hemos denominado existencial, pero después referirnos al aspecto específico y ético. Quiero acá hacer un paréntesis en cuanto a la adicción. Cuando uno es adicto, se los digo por experiencia propia, ya que a los 14 años empecé a ser adicto al alcohol, y cuando me decían algo, algún consejo, mi grito era: déjeme, yo soy libre y hago lo que me da la gana con mi vida, y al fin y al cabo es mi vida. Y yo estaba diciendo, y era mi vida, pero estaba siendo esclavo de los vicios. Ya una situación muy engorrosa en la que cada fin de semana era pensar en el vicio, pensar en cómo obtener dinero para ese vicio, y creyendo que de esa forma yo era libre. Hasta que llegó a enraizarse y durante 10 años estuve adicto al alcoholismo, pero gracias a Dios que encontré a Jesús en las comunidades y entonces fui realmente libre. Los vicios, la esclavitud de los vicios es tremendo, mis hermanos. Inciso A, la autorrealización existencial, la libertad, el ser disposición de nosotros mismos, autodeterminación, nos va modificando a lo largo de nuestra existencia, o dicho de otro modo, nos modificamos a nosotros mismos a través de la libertad, como dice San Gregorio de Niza. Cada uno de nosotros se hace por propia decisión y somos en cierta forma nuestros propios padres, puesto que nos hacemos nosotros tal cual deseamos. Nosotros elegimos la vida que queremos llevar, esclavos o libres. Inciso B, la autorrealización ética. Dentro del despliegue existencial de la libertad hay una parte especialmente importante que es la dimensión moral. El hombre, el actuar, se plantea el dilema de la elección entre el bien y el mal, y esa decisión por el carácter autorreferencial de la libertad recae también sobre el sujeto al elegir el bien o el mal. No solo actúa bien o mal, sino que el hombre se hace bueno o malo, modifica su ser mediante el ejercicio de la libertad. O sea, de lo que decida, así va a ser también su forma de actuar éticamente. Ante todo, modifica su ser a través de acciones concretas. Si elijo robar sabiendo que no debo hacerlo, actúo contra mi conciencia y por lo tanto hago el mal. Pero el mal no queda fuera de mí como si fuera meramente externo. El robo, dimensión horizontal intencional de la libertad, sino que entra a formar parte de mí, haciéndome de algún modo malo, dimensión vertical de la libertad. Lógicamente no me hago malo del modo absoluto, podría decir para siempre. Puedo anular esa decisión, devolver lo robado, pedir perdón, y entonces la libertad actúa en mí de modo contrario.
deshaciendo la deformación que había forjado en mí mismo. Pero, ¿qué sucede cuando tomo decisiones de una misma dirección? Lo que ocurre es que me autodetermino de manera estable para actuar en un determinado sentido bueno o malo, es decir, desarrollo lo que clásicamente se denomina virtudes, hábitos operativos buenos, o vicios que son hábitos operativos malos. Si en vez de robar, una vez lo hago de manera habitual, me convierto en ladrón y eso significa que mi estructura ética se deforma establemente. Por ejemplo, un vicio. De manera que tiendo a robar de manera natural, o sea, se vuelve eso normal en la vida del que roba. Se pierde aquí la libertad. En sentido estricto, no. El ladrón roba porque quiere, pero tiene, por decirlo de algún modo, una libertad deformada o disminuida que le impulsa a obrar mal y que le dificulta obrar bien. Hay una pérdida de libertad ligada a una disminución de dominio de sí, lo que normalmente se conoce como ser esclavo de las pasiones. Una persona que actúa mal de manera habitual acaba disminuyendo el control de sí mismo, siendo esclavo de aquello que desea. Por eso Jesús expresa en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34, en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no quedará siempre en la casa. El Hijo, al contrario, está para siempre en ella. Si el Hijo los hace libres, ustedes realmente serán libres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí ya entra el tema de la esclavitud. Quisiera explicarlo de otra forma, que me la explicaron a mí y la entendí muy bien. Cuando uno es libre, uno tiene la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo para el bien común, para el bien propio y el bien común. Pero cuando uno es esclavo, ni lo siente. Cuando uno siente, ya es esclavo. Es que ser esclavo del pecado, de algún vicio, de alguna manía, es fácil, pero salir de ello es lo difícil. Y el ejemplo es lo de un anzuelo. Un anzuelo tiene esa técnica en la que ese ganchito tiene una púa a la inversa y viceversa. Es decir, cuando se pone la carnaza en la punta del anzuelo, la carne para que el pez muerda, se mete el anzuelo con el hilo, entonces el pez muerde la carne, entra el ganchito, pero cuando el pez es pescado, entonces es porque el ganchito tiene una púa en viceversa y ya no permite que el pez se salga huyendo, sino que se traba, hiere y ahí se queda, y es cuando el pescador atrae el pez ya trabado en el anzuelo. Es como el anzuelo, los vicios, el pecado, la esclavitud. Es fácil entrar en un vicio, lo difícil es salir. Encontré un esquema muy hermoso que nos puede ayudar esta noche en este tema, en la que habla de la libertad. Dice libertad, cultivando un modo de pensar. Es una facultad que tenemos, pensar, decidir y amar. La libertad se cultiva un modo de pensar, o sea, se va cultivando, se va haciendo, de decidir y amar. La decisión se toma como base de la verdad, fundamentado en la responsabilidad personal y en la toma de decisiones de acuerdo al Evangelio. Nosotros como cristianos, este debe ser nuestro esquema. Nuestra libertad va cultivado de un modo de pensar, de decidir y de amar, fundamentado, o sea, como base la verdad y la responsabilidad personal.
y la toma de decisiones debe ir de acuerdo al evangelio. Es que la verdad, dice así a la parte, está escrito, es que la verdad nuestra consiste en vivir conforme a nuestra vocación de hijos de Dios. Y de allí nosotros partimos a la parte teológica. El Evangelio de San Lucas, Jesús, al comienzo de su predicación, Lucas 4:16, Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado y según la costumbre entró a la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. A todo judío adulto se le permitía, con autorización del jefe de la sinagoga, hacer la lectura pública del texto sagrado. Verso 17 dice, le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a curar a los que tienen destrozado el corazón, a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Como comentario, podemos enfatizar en el comienzo de su predicación, compuesta por Lucas, es una escena inaugural en la que describe en una síntesis simbólica la misión de Jesús y la negativa orgullosa del pueblo. Los de la sinagoga, llenos de ira, lo arrojaron fuera de la ciudad. Y en esta misión se destaca como tarea principal la liberación de los cautivos y la de dar vista a los ciegos. No solo a los ciegos físicamente, sino sobre todo a los que no son capaces de ver por su propia ceguera espiritual que los hace cautivos por su ignorancia y para dar libertad a los oprimidos. Es decir, de 5 propuestas, 2 hablan de libertad y una tercera, la vista a los ciegos, está directamente relacionada con esa libertad. Esa nos hace ver la gran importancia que tiene la libertad dentro del camino espiritual. Pero oprimidos ¿de qué? Sobre todo de la ignorancia, de la manipulación, de los miedos, de la dependencia, ya sea de personas, religiones, pecado, de la equivocación, etcétera, lo que el mundo nos propone, la ignorancia. ¿Cómo podemos conseguir esta libertad nosotros? Nos propone el Evangelio de San Juan nuevamente en el capítulo 8, versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recordemos que los judíos estaban esclavizados y estaban manipulados por un gobierno atroz que los tenía bajo sus pies con tantas cosas, con tantas leyes, impuestos, y estaban tremendamente esclavizados. Y aparte de eso, todo lo que podía proponerles el mundo de ese entonces. Y Jesús les dice, si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como comentario, vemos hay un camino que conduce a la libertad y ese camino es la verdad. La verdad se conoce siendo discípulo de Jesús, o sea, aprendiendo de Jesús, siendo discípulo de Jesús, siguiéndolo a él, siendo su alumno. Pero para ser discípulo de él hay que permanecerse fieles a su palabra. En otra versión dice perseverar en su palabra. Nosotros, como seguidores de Jesús, no debemos dejar a un lado la palabra de Dios, que se explica, que se narra, que se predica y que se debe de estudiar. Las palabras
Conoceréis la verdad y los hará libres. Encierra una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad, como una condición auténtica libertad. La advertencia, además de que se evite cualquier libertad aparente y superficial, cualquier libertad que no profundice en toda verdad sobre el hombre y sobre el mundo. Y conocerán la verdad y los hará libres. Hermanos, que el Señor les bendiga esta noche, que este tema de libertad sea de mucha bendición. Ciertamente hay mucho que hablar sobre este tema, pero esperamos que sea una motivación para que nosotros no nos quedemos en la ignorancia de cómo la manipulación que hay a nuestro alrededor por medios visuales, audiovisuales, que nos pueden confundir y nos puede llevar, nos puede distorsionar de la verdad que nos propone Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia de tu palabra, por esta enseñanza que nos has puesto en esta noche. Te pedimos por todos aquellos que están esclavizados por el vicio, están esclavizados por la tristeza, esclavizados por lo que el mundo dice, por lo que el mundo les propone. Que tu palabra, Señor, sea realmente esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de su corazón, y que al ser discípulos tuyos, Señor, seamos realmente libres. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que Dios los bendiga. Si alguien tiene un comentario, puede abrir su micrófono y así damos por terminada esta sesión de esta noche. Buenas noches, hermanos. Como decía Jenny, al dar ella su saludo cuando entró a esta formación, decía que el Espíritu Santo pues nos ilumina y abra nuestros corazones. Quiero compartir algo con relación a la libertad, a esa libertad que es un regalo que solo Dios puede concedernos a cada uno de nosotros, y como se nos dijo durante el tema, para poder elegir el bien o poder elegir el mal. Lamentablemente, a veces no somos libres porque somos esclavos del pecado, del miedo, y nosotros hacemos más fuerte todo ello y le damos poder al demonio, dándole más poder a nuestros propios miedos, a nuestros propios obstáculos, a esos límites que nosotros muchas veces nos ponemos en la vida. Y ahorita definitivamente pues mi corazón se acongoja porque para las personas que no me conocen, yo soy una persona no vidente, tengo desprendimiento de retina. Y tengo 2 hijos y pues en algún momento hace 8 años mi esposo se fue, me dejó con ellos y sentí perder, que perdía todo. Pero yo pertenecía a las comunidades de casitas de oración de la parroquia donde yo persevero. Y bueno, tenía un poco más ya de relación con los sacerdotes, de conocerlos, conocer a los hermanos que caminaban conmigo, que perseveraban conmigo, que buscábamos juntos y seguimos buscando esa conversión. Y fui invitada por un sacerdote y me dijo: María, vamos a la catequesis. Padre, le digo yo. Y mis ojos, bueno, me dice, si usted le quiere dar la espalda a Dios, está en la libertad de hacerlo. No, padre, le dije, no quiero. Y decidí en ese momento, con esa libertad,
romper esos miedos y empezar esa formación para poder llegar a ser catequista de niños de primera comunión, para poder servir en mi parroquia sin miedo alguno, sin miedo de ser juzgada, sin miedo en algún momento a que sí podía hacer las cosas, pero no entendía yo de que las cosas yo no las podía hacer por mérito propio, sino que las podía hacer porque Dios me estaba concediendo sus dones para poder llegar a esta realización. No les digo que ha sido fácil, es difícil y todavía tengo dolor. En mi corazón hay dolor por no ver, porque a veces quiero ver el rostro de mis hijos y no puedo. Y solo los recuerdo cuando eran unos bebés. Pero Dios, en su infinita misericordia, me ha dado la libertad de poder decidir día con día crecer espiritualmente y ante este crecimiento poder verlos a través de mi corazón. No es una frase trillada cuando uno dice, es que aprendemos a ver con el corazón, porque si fuera simplemente una frase, no le daríamos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dejemos atrás nuestros miedos, nuestros propios límites que nosotros nos ponemos y seamos libres para ser mejores personas y actuar con responsabilidad. Y como se nos decía en temas anteriores, y sentir como Jesucristo sintió y vivir el Evangelio día con día como es la voluntad de Él. Gracias, hermanos, por este tiempo, por escucharme y gracias por estos temas que nos hacen libres. Ahí sí que nos hacen libres para abrir nuestro corazón y poder sacar de él aquello que en algún momento nos pueda estar oprimiendo. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Mari. Mira que su testimonio complementa el tema y creo que a todos de alguna manera nos fortalece su testimonio en vida, una realidad, y que el Señor realmente, así como usted, nos haga libres de todo perjuicio que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Algún otro hermano que quiera compartir? Que abra su micrófono y le escuchamos. Solo agradecer a la hermana que habló anteriormente. La verdad es muy edificante lo que acaba de decirnos y tenemos que ser libres. Ella en realidad me ha dado ahorita una lección de vida, a darme ánimo para seguir adelante y también invitar a todos los hermanos a ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestras familias. Y la verdad, aunque no la conozco físicamente, pero la verdad le digo que Dios la bendiga y que siga adelante. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Muy bien, quisiéramos seguir, ¿verdad? Pero el tiempo apremia y creo que todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Entonces queremos pedirle al hermano Jaime que nos haga el favor de un comentario final y que terminemos con la oración respectiva. Hermano Jaime. Y gracias nuevamente. Definitivamente el tema de la libertad da para hablar y conversar definitivamente muchísimo. Y sobre todo porque somos como personas, como hijos de Dios, tenemos también esta característica que nos va a diferenciar de cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque los animales tienen instinto, como decíamos en la clase anterior,
pero la capacidad de la libertad de decidir qué conocer solo nos corresponde a nosotros por ser hijos de Dios, y eso es una grandeza que adquirir en nuestra dignidad como personas. Aunque tengamos algunas dificultades o limitaciones o bien otros problemas, pues esa característica nos acerca precisamente a Dios. El poder acercarnos a Dios desde esa libertad, el poder servirle desde esa libertad y la alegría que eso también involucra, ¿verdad? Entonces, gracias también a la hermana que compartió su testimonio. Imagino que testimonio también de algunos de ustedes, y que esos días de vida podamos nosotros fortalecer en el crecimiento de nuestra fe. Vamos entonces a hacer nuestra oración final, y también antes de eso, pues invitarlos al próximo, a la próxima clase también, ¿verdad? Vamos entonces a hacernos para poder darle gracias por esta noche, para poderle dar gracias por lo grande que ha sido en nuestra vida y por lo maravilloso que es Él en nuestra vida. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tema, por esta noche que hemos compartido. Danos, Señor, también el don de la sabiduría para que nosotros podamos actuar correctamente, busquemos siempre el bien, el crecimiento espiritual, que podamos amar y servir en libertad, y que tú seas el dueño de nuestra vida, de esta libertad que nos has regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. nosotros hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Como también nos ofende. No dejes caer en No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Madre María, gracias por este tema, gracias por el don, gracias por tu compañía siempre en nuestra vida. Dios salve y bien. Santo día, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el de la Santa. Buena noche, que podamos recuperar las fuerzas que quieran pedir, y que tengamos un bonito buen descanso de esta noche. Recuperar más días para mañana servirle al Señor y de nuestra realidad con mucha. Te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.